Por último, vamos a ver el funcionamiento de la herramienta Array. Para esto vamos a eliminar toda la geometría que hemos creado, seleccionándola, presionando suprimir en el teclado o borrando con el comando borrar del panel modificar. Array básicamente lo que hace es, si dejamos el mouse sobre la herramienta, nos muestra una animación de cómo funciona. Básicamente lo que hace es clonar objetos según cierta distancia en coordenadas X e Y. Podemos hacer, si hacemos clic en el botón que tiene la flecha que tiene hacia la derecha de la herramienta, podemos ver que podemos hacer array de forma rectangular, array en forma de camino o path, o array polar. Array polar básicamente, ahí tenemos exactamente un ejemplo de cómo funciona. Clona elementos con respecto a un radio. Teniendo esta teoría, podemos dibujar un círculo. Vamos a dibujar un círculo que va a simbolizar una mesa. Vamos a hacer un array polar en este caso. Teniendo nuestra mesa podemos dibujar una silla, lo que puede ser una silla en planta. Seleccionamos círculo. Vamos a dibujar una silla. Ok. Esa silla que tenga un offset, podemos hacer, ya que aprendemos a utilizar offset, podemos hacer un offset hacia adentro. Sí, le acerqué through. Ahí. Enter. Podemos utilizar una línea para definir los mangos de esta silla. Clic. Siguiente clic acá. Ahora, para poder definirla bien, podemos seleccionar todo y aplicar trim para cortar. Le hacemos un clic. Le hacemos otro clic acá y otro acá. Enter. Y tenemos algo que se parece a una silla. Teniendo estos elementos, nosotros podemos multiplicar esta silla a través de este círculo para que nos aparezcan más elementos. Seleccionamos este elemento, todos los objetos que componen la silla, ejecutamos el array polar, hacemos un clic y nos pide que especifiquemos un centro para este array o arreglo. Vamos a darle el centro correspondiente a la circunferencia que representa nuestra mesa, hacemos un clic. Y se fijan, automáticamente aparecen copias de esa silla alrededor de la mesa. Los parámetros que nos aparecen nuevos acá arriba corresponden a una pestaña nueva que aparece cuando creamos array. Esto más que nada es para controlar la cantidad de ítems o la cantidad de elementos que yo voy a clonar, el ángulo entre esos elementos y qué área de ese ángulo yo voy a llenar. Pues, por eso se llama fill angle. También la cantidad de filas y la cantidad de niveles. La cantidad de filas van a estar, vamos a probar cómo funciona. En vez de una fila vamos a tener dos filas, presionamos Enter. Se fijan, aparecieron más sillas, pero correspondiendo radialmente hacia afuera. Como no necesitamos eso, vamos a volver a 1. Enter, y volvemos a nuestra única fila de sillas. Niveles se aplica cuántos elementos yo quiero clonar, pero correspondiente al eje Z. Como estamos trabajando en un dibujo bidimensional, los niveles no se aplican. La cantidad de ítems sí la podemos manejar. Por ejemplo, si queremos que en vez de 6 sillas aparezcan 10, solamente teclamos 10, Enter, y aparecen 10 sillas alrededor de la mesa. El porcentaje o el ángulo de relleno, imaginemos que quiero llenar solamente la mitad de la mesa. Escribo 180, que llene 180 de toda la circunferencia. Se fijan, ahí aparecen las sillas más apretadas porque le dije que fueran 10. Vamos a volver a 360. Presiono Enter y tengo mis sillas listas. Para cerrar el array solamente presiono Close Array y tengo mi conjunto de sillas clonadas correspondiente al círculo de la mesa. El siguiente modo de array es el array rectangular. Esto quiere decir que nosotros podemos clonar objetos o una cantidad determinada de objetos correspondiente a una distancia en X o una distancia en Y. Para hacer esto vamos a dibujar una geometría de ejemplo. En este caso vamos a dibujar un polígono. El número de lados va a ser 5 esta vez. 5, Enter. Especificamos un centro que va a estar inscrito en una circunferencia y le damos la siguiente distancia, que es el tamaño. Ok, teniendo esto podemos nosotros clonar este objeto una cantidad de veces hacia la derecha correspondiente al eje X o una cantidad de veces hacia arriba correspondiente al eje Y. Para hacer esto ejecutamos array rectangular. ¿Qué objeto queremos hacer array? El polígono.
presionamos Enter y automáticamente nos ofrece una cantidad de parámetros por defecto que trae este comando. Acá, si se fijan, nuevamente apareció una pestaña nueva que es la creación de array, pero esta vez tenemos columnas, la distancia entre las columnas, el total y filas, la distancia entre filas y el total. También tenemos niveles, pero recuerden que niveles se aplica solamente en objetos tridimensionales. En este caso queremos crear 10 columnas, por ejemplo. Ahí tenemos nuestro objeto en 10 columnas. Después tenemos la distancia entre esas columnas. Por ejemplo, acá tiene un valor aleatorio que nos ofrece el programa, pero podemos disminuirlo, por ejemplo, a 300. Enter. Ahí tenemos nuestra misma fila de elementos, pero con menos distancia. Y ahí también nos muestra el total. La distancia total entre la primera y la última columna, que va a estar dada claramente por la distancia entre los elementos y la cantidad de columnas que tenemos más arriba. Con las filas pasa algo muy similar. Filas podemos repetir o aumentar la cantidad de filas. En este caso voy a disminuirla en 2, Enter. Y también podemos dar la distancia entre esas filas. 300 para que sea igual a la otra. Si se fijan, ahí tenemos una creación, una repetición del objeto, del primer objeto hacia la derecha y hacia arriba, correspondiente al eje X y al eje Y, dada por valores la cantidad de columnas, la cantidad de filas y la distancia que hay entre cada elemento. Para terminar de editar el array, simplemente cerramos con el botón de X y terminamos nuestro array.